en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Quiero comenzar esta noche leyendo de la siguiente manera, del versículo 1 al 11. Dice así: estimado Teófilo, en mi primer tratado, o sea que Lucas es el que está hablando, le está hablando a un señor, un dignatario, era Teófilo, no vamos a entrar en detalles porque ese no es el punto hoy, pero donde dice que en mi primer tratado, él se refiere al libro de Lucas. Ese es el primer tratado. El segundo tratado es el libro de Hechos. Entonces dice, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo. Después que por medio del Espíritu Santo le dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, dice Lucas. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Estoy usando la versión Dios habla hoy, que es la popular, para que entendamos, ¿verdad? Un poquito más sencillo el punto. De ahí vamos a brincar a esta parte donde dice entonces, él estaba enseñando del reino de Dios. Pero como vea que todo el mundo es igual en todo el mundo, dice que lo sacaron de un poquito el tema, ¿verdad? Y le dijeron, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? En otras palabras, como nosotros. ¿Y qué de los últimos días? ¿Cuándo va a ser eso? Y entonces, anote esa palabra ahí, en este tiempo, es la palabra cronos. Ahí es crono, pero la raíz es cronos. Esa es una palabra griega específica para un tipo de tiempo. Entonces, él le respondió, no les toca a ustedes saber ni el cronos, ni el kairos, ni el tiempo, ni el momento. Las palabras ahí son cronos y kairos. La frase en realidad es cronos ge kairos. Entonces, hay dos tipos de tiempo para Dios. Y él dijo, no les toca a ustedes saber porque son del dominio del Padre. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor les dice, no les toca a ustedes los tiempos ni los momentos por ahora. ¿Ok? La palabra cronos es el tiempo de nosotros, de ahí viene la palabra cronología. ¿Ok? Un cronómetro, el que toma el tiempo en fragmentos. Pero el kairos, todo el mundo le dice, el tiempo de Dios, sí, pero es el tiempo en estaciones. Es una estación específica, un momento específico que ya Él separó. Entonces, cuando ocurren que el cronos, el tiempo de nosotros cronológico, se junta allí con el kairos, wow, es donde algo pasa maravilloso. Y ahí es donde las situaciones, profecías, cosas diferentes, es cuando vienen a cumplimiento, porque se juntan esos dos tiempos y momentos. Salmo 90 dice, porque vamos a entender un poquito el tiempo de Dios, un poquito, porque no podemos entenderlo, ¿verdad? Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, el día que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por eso, la segunda carta de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mientras miraban al cielo, continuando allí en el libro de los Hechos, dice que, y veían cómo él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Y antes de que me pregunten, ¿y eran hombres de verdad? ¿Y eran ángeles? Porque dice que son varones. No, mire, el contexto nos da todos los indicios de que eran 2 enviados de parte de Dios, 2 ángeles, ¿ok? No vamos a entrar en eso ahorita. Se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Diga, de hecho Él va a regresar. Él viene, Él va a regresar. Él no se ha olvidado de la promesa que hizo, que Él va a regresar. Y eso es una muy buena noticia. Ahora quiero pasarlos a Daniel, porque ya les
les había explicado, estamos viendo escatología, no solamente el libro de Apocalipsis. No podemos estudiar el libro de Apocalipsis sin estudiar Daniel y sin estudiar ciertas manifestaciones, que es lo que hemos hecho en estas dos clases, ¿ok? Daniel 9, 24 al 27, a ver si lo puede leer fuerte mi hermanita Beatriz. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas más. 62 semanas más, y luego se volverá a construir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Ok, ¿a quién se le ha concedido? Ahí arriba dice, a tu pueblo y a la santa ciudad, un plazo. Ese es el plazo que hemos estado viendo, 70 semanas. ¿Cómo estamos midiendo estas semanas? De la manera en que lo vimos en los pasajes anteriores. Seguimos leyendo en Daniel 12, 1, 4. Hermanito Juan, lo lee fuerte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud con las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Como que esto ya lo escuchamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que cuando llegue el momento, ahí en hebreo la palabra es et, que cuando llegue el tiempo definido por Dios, cuando llegue esa estación, ese momento específico, se va a levantar Miguel. Cuando veamos Daniel, wow, vamos a ver algo maravilloso aquí. Luego dice, serán momentos angustiosos, ¿ok? Donde va a haber tribulación. Esa palabra angustia es tribulación, tribulación en el espíritu, tribulación física, como jamás los hubo desde que existe la humanidad. Vamos a estar viendo en una línea de tiempo 3 cortes. Y yo quiero que usted haga una línea horizontal y que ponga, divídalo ahí en 3 o en 4, y ponga en la primera, ponga el inicio de dolores, ponga en el primero. En el segundo fragmento ponga tribulación. En el que sigue ponga gran tribulación. Y en el último ponga los tiempos que jamás hubo desde que la humanidad existe. El juicio de Dios. El día del Señor se le llama a ese fragmento. El día del Señor. Pero mire qué promesa más linda le da a los judíos aquí específicamente, ¿verdad? También. Dice, pero llegado el momento, tu pueblo será liberado. Esa palabra allí sí quiere decir que algo sobrenatural va a suceder, que no solamente los va a proteger, sino que como que los va a extraer. Esa palabra en hebreo sí significa eso. Dice que será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Bueno, no existían los libros, ¿verdad? Ahí es registro, todos los que estén registrados. No es que Dios tiene un libro, porque nunca habían habido los libros hasta hace poco que existe la imprenta y todo, ¿verdad? Eran rollos, ¿ok? Pero hay un registro, diga, con los nombres que están allí.
Y eso ya lo hemos visto en varias partes y lo vamos a seguir viendo. Muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los que están muertos, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? El día del Señor. Ponga la última. Vamos a ir poniendo ahí. Eso es en lo último que les dije, ¿ok? Ponga ahí Daniel 12, 1, 4. ¿El juicio de Dios? El juicio de Dios es el día del Señor. Ya en la Biblia se le llama el día del Señor, el terrible día del Señor. Que hay que diferenciarlo entre la tribulación, entre la gran tribulación. No son lo mismo. Hay gente que combina todo junto. ¿Por qué lo combinamos? Porque nosotros pensamos como un greco romano, con mentalidad griega y mentalidad romana. Así hemos entendido la Biblia siempre. Pero tenemos que entender la Biblia como a los que al principio les fue dada. ¿Ok? Entonces un judío no entiende así. Pero él escucha ciertas cosas de nosotros y sí las entienden y nosotros no. Porque para ellos cada cosa, cada simbolismo tiene algo desde el principio. Nada es que se inventó a lo último. Todo tiene una razón. Entonces dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuáles eran las estrellas en la Biblia? Cuando él dijo cosas, le entendían sus discípulos porque ya habían leído Daniel, porque ya habían entendido la Torá, porque entendían estos libros. Nosotros leemos y no entendemos lo que realmente él quería decir. Pero tú, Daniel, le dijo. Entonces, estas palabras en secreto, para ubicarnos en la temporada, ¿ok? Levítico 25, 8. Mire, como la Biblia se interpreta a sí misma y todo está ahí en la Biblia. Levíticos 25, 8 dice, contarás además 7 semanas de años. Diga conmigo, hay semanas de años. Hay días de días. Hay años de años. Porque el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Hay semanas de años, 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. 7 veces 7, 49. De modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Miren, de modo que den 49 años. Ya nos explica entonces ahí que esas semanas dan 49 años. Por eso es que cuando ustedes escuchen, estamos en la última semana de Daniel. Estas son las 70 semanas que habla el libro de Daniel. Hoy no es esa lección, pero es para que se vayan acostumbrando al timeline, a la línea del tiempo, ¿ok? Esas 7 semanas, esos 49 años primeros, fue cuando se llevó a cabo la restauración de Jerusalén, exactamente con Nehemías. Hay cosas que vamos a empezar a ver que ya se cumplieron. Hay otras que se están cumpliendo y hay otras que están por suceder. Las 62 semanas se cumplen con la llegada, la vida, ministerio del Señor Jesús. Y en las 69 el Mesías es cortado. Entonces la última semana es la que está aquí, pero recuerdan que hay un espacio. Ese espacio es en el que probablemente estemos nosotros ya ahí. Los dispensacionalistas le dicen que es el tiempo de la gracia. Está bien, está muy bueno llamarlo así, el tiempo de la gracia, pero que no se nos pase la mano, ¿verdad? La gracia de Dios no quiere decir que podamos hacer lo que queramos, porque si hacemos lo que queremos no nos va a tomar de verdad, nos va a tomar por sorpresa lo que está por venir. Y Dios no quiere, el Señor no quiere, diga, el Señor no quiere que nos tome por sorpresa. ¿Ok? Vimos lo que significaba ser el ladrón en la noche. Él es un ladrón en la noche para los que no saben de esto. Pero el que se prepara, el que guarda su casa, el que le pone una alarma, una señal, no lo toman por sorpresa. El ladrón no va a venir así de repente, pero para el que no está preparado, sí. Y ahí viene el dolor. Ahí en ese periodo es donde podríamos, ¿ok? Todos son especulaciones. ¿Por qué? Porque no hay una línea de pensamiento donde toda la iglesia de Cristo esté de acuerdo. ¿Y sabe qué? Tenemos que llegar a un acuerdo toda la iglesia de Cristo antes de que Él venga. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, vamos a conocer todas las posiciones que existen
para nosotros entender y no para tomar lados, a mí me conviene esto o me conviene lo otro, porque mi pregunta en esta noche es, no importa la posición con la que usted venga, haya aprendido, le hayan enseñado, ¿por qué en su corazón, por qué es que usted toma esa decisión? Por ejemplo, que alguien dice, no, pastora, no hay arrebatamiento, pasamos todo el arrebatamiento y vamos a pasar hasta el puro final, hasta el juicio de Dios. O sea, ok, de todo corazón, ¿por qué usted piensa así? ¿Será que usted piensa así porque quiere que, para que vean que no había ningún rapto y para que vean que el Señor es poderoso? Sí, está buscando venganza en su propia mano. A eso me refiero, ver el corazón. Hay otros que, no, nosotros no vamos a pasar nada, absolutamente nada de eso. ¿Cuál es la intención ahí en el corazón? ¿Que no quiere sufrir? ¿O que... ¿Y qué pasa con los que no conocen del Señor? Ellos sí, y usted no. Entonces, tenemos cada uno poner la mano en el propio corazón. Ponga su mano aquí. Y diga, soy yo y el Señor. Están los que creen en la pretribulación. O sea, antes de ese periodo, después de los años dolorosos, ¿ok? Ahí es donde piensan los pretribulacionalistas, que ahí la iglesia va a ser rescatada, ¿ok? Va a ser arrebatada. Y quiero volver a decir, hay un arrebatamiento, es evidente, la Biblia lo muestra, diga conmigo, existe un arrebatamiento. No se le llama rapto, porque no está la palabra en la Biblia, pero es un arrebatamiento. Porque no es que nos van a robar. No, es que esto es mío, yo no me lo estoy robando. ¿Sí me entiende? Rapto es que algo que usted no es suyo, usted lo rapta, usted se lo lleva. Pero un arrebatamiento es que esto es mío, ahora sí, me toca llevármelo. ¿Ven la diferencia? Ok. Raptar es robar. Raptar es tomar a alguien contra la voluntad de esa persona. Como se rapta a una persona, sí, pero nosotros no somos... robots, tenemos libre albedrío, ¿ok? Eso lo podemos ver después, pero analícelo, ¿ok? El Señor no se va a llevar a nadie a la fuerza. Claro, yo arrebato lo que es mío, all right? Lo arrebato porque, ¿ok? Pero ahora la pregunta es ¿cuándo? Entonces, va a existir ese arrebato, todos estamos de acuerdo ahí, todas estas posiciones estamos de acuerdo ahí, va a haber un arrebato. Están los post-tribulacionismos, que es totalmente lo opuesto, que vamos a pasar por todo, desde los principios de los dolores, la tribulación, la gran tribulación y el gran juicio, que es llamado el día del Señor. Hay personas que piensan así, que hasta el final. Son posiciones. Ellos piensan que la segunda venida de Cristo junto con el arrebatamiento se dan al mismo tiempo. Pues lógico, porque como va a pasar al puro final... Y entonces la segunda venida y el arrebatamiento van unidos, van de la mano, entonces van en el mismo momento. El amilenialismo es otra perspectiva que sostiene que no hay milenio literal de reinado terrenal de Cristo después de su regreso. Y en esta interpretación el reino de Cristo es espiritual, no se asocia con un reinado terrenal de 1000 años y está bien. Y luego está el premilenialismo, porque algunos creen en dos venidas separadas de Cristo. La primera, el arrebatamiento, antes de la tribulación. La segunda, su regreso para establecer un reino literal de 1000 años en la tierra. Todas estas tienen algo de verdad y todas tienen algo como que no es muy convincente. Y dentro de ella, dentro de esas, se mezclan. Hay otros que, ok, no, va a ser en la tribulación, vamos a pasar una parte. O sea, hay demasiadas posibilidades. Entonces, bueno, ahí yo hice ese gráfico donde vienen las tres postulaciones más importantes, ¿ok? Vea que todas estamos de acuerdo en todo. En lo único que diferimos un poquito es en cuanto a tiempo, el cronos, ¿ok? El cronos, el cronómetro, es en cuanto a el arrebatamiento. Unos que es al principio de la tribulación, otros que en el medio y otros que aquí. Y me faltó la cuarta que dicen que es casi que aquí. Pero para que vean todas las postulaciones.
Entonces usted llega a una iglesia, siempre se los he dicho desde la primera clase, se cambia de iglesia, se enojó con el pastor, se fue y usted fue enseñado ampliamente en la palabra, llega a un lugar y porque le gustó la alabanza, después le empiezan a enseñar diferentes posturas, ¿ok? Porque usted no puede ser como la ola del mar, que hoy piensa aquí, que mañana piensa allá y que aquí está ok y aquí no está, no. Uno tiene que mantener una línea de pensamiento siempre. Y todos usan los mismos versículos, definitivamente habrá un arrebatamiento. Eso es indudable. ¿Pero cuándo? A eso vamos. Busque Jeremías 8:7. Mire qué lindo lo que dice ahí. Dice que incluso la grulla en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la golondrina y el cuco. Yo no sabía que había un pajarito que se llama así, el cuco, el cuclillo, así se llama. Y ese cuco, ese que es el chiquitito. No encontré, como le dicen en nuestros países latinos, no encontré. El cuco, aquel pequeñito que está allá. Guardan el tiempo de su venida. Y vamos luego a tener un estudio de lo que podemos aprender de estas 4 aves. Hoy no es el momento porque si no... Está bien rico ese estudio, pero no es el tema de hoy. Pero tenemos que aprender de estas 4 aves. Pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Yahweh. El Señor dice, ellos saben cuándo es la venida, cuándo tienen que moverse, cuándo tienen que emigrar, cuándo tienen que actuar, saben ellos. Y mi pueblo no sabe ni conoce el juicio. Y ese juicio hay que entender a qué se refiere, qué tipos de juicios, ¿ok? Para entrar en la línea del tiempo. Ahora sí. Mi hermano Oscar, ¿me puede leer bien fuerte allí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Léamelo de aquí, de la... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Allá donde dice, pero acerca de los tiempos, los cronos y los kairos. Los tiempos medibles y los tiempos de Dios no tienen necesidad, hermanos, que yo les enseñe. Y sigue diciendo Pablo, siga leyendo, hermanito. Ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino que mantengámonos atentos y sobrios. Porque nosotros insistimos en sacar un versículo fuera del contexto, cuando hay que leer todo el contexto. ¿A quiénes les está hablando entonces? ¿Para quiénes es esa advertencia de que Él va a venir como un ladrón? Para los que no solo no están preparados, sino para los que no creen. Pero nosotros que creemos, no vivimos en tinieblas, como para que ese día nos sorprenda como un ladrón, sino que todos somos hijos de luz e hijos del día. Vamos a dar entonces ahora un vistazo, por eso puse esa lupa allí. Vayan buscando Mateo 24, 30, 31, porque es muy importante también mantener las palabras de Jesús. Unas son las palabras de Pablo, otras son las palabras de los profetas, pero las palabras de Jesús tenemos que ponerlas también en el contexto, porque ¿quién es el que va a venir? Él es el que va a venir, entonces tenemos que acatar sus propias palabras. Mateo 24, 30, 31, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios 15, 51. A ver, alguien que me lea la primera, Mateo 24, 30, 31, hermano Vicente. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Él a gran sonido de trompeta enviará a sus ángeles para que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales
desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok. ¿Qué nos llama la atención de ese versículo? La trompeta. Dice que a gran sonido de trompeta. Dice que va a enviar ángeles. Subráyelo usted ahí, ¿ok? Vamos con 1 Tesalonicenses 4. Lucerito, ¿me lo lees? Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Ahí habla de trompeta de Dios. Como que Dios tiene una trompeta, ¿ok? Subráyelos ahí también. 1 Corintios 15:51. Hermano Giovanni, ¿puede ver desde ahí? He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Ok, entonces ponga trompeta de Dios, trompeta final, sonido de trompeta. Una cosa es sonido de trompeta, trompeta de Dios y trompeta final. Seguimos, a ver, hermana Alicia, ¿puede verlo desde ahí? Apocalipsis 4:1. Después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, ahí dice, ahí es un poco diferente, dice que oí esa voz como de trompeta. Pero está comparando un símil, algo con otra cosa. Su voz de trompeta fuerte, ruidosa, la voz del Señor, ok. Apocalipsis 17, mi hermanita Eunice, ¿puede leerlo desde ahí? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Y qué dijo Pablo que acabamos de leer atrás? Aquí les tengo un misterio, un secreto. Dice que, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, pues evidentemente, ¿cuál trompeta? La trompeta número 7, ¿ok? Entonces ponga ahí, trompeta número 7 tocada por un ángel. Dice que el misterio de Dios entonces se consumará. Tal y como dijo Jesús, consumado es, que llegó a su plenitud. Llegó a, ok, ahora sí se cumplió todo este periodo de tiempo, ahí se va a cumplir. Como él lo anunció a los siervos los profetas. Alguien que me lea Apocalipsis 11:15, fuerte. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ok, amén. Ahí igual, séptimo ángel tocando una trompeta y un reinado. Están anunciando un reinado, ¿ok? ¿Alguien? Isaías 27:13. Ahora vamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que será también en aquel tiempo que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ok, vea qué interesante. Se tocará con gran trompeta. Ahí no dice quién va a tocar la trompeta, dice se tocará. Pero no le vamos a poner más al texto, ¿ok? Solo lo que estamos leyendo. Zacarías 9:14, hermana Dunia. Y aparecerá Yahweh sobre ellos, y su saeta saldrá como el relámpago, y el Señor tocará la trompeta e irá por torbellinos del sur. Ok, entonces ahí otra vez nos vuelve a decir que Dios tiene una trompeta. Entonces hay una trompeta de Dios que el Señor mismo va a tocar. Ok, ahora Jeremías 4:19. Bien fuerte. Dolor mío, me duelen las entrañas, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta, el alarma de guerra. Ahí nos habla de una trompeta que anuncia una alarma de guerra. Entonces, como que hay diferentes tipos de trompetas. Me parece a mí. Como que no es la misma trompeta que indica ciertas cosas. ¿Sí lo pueden ver conmigo?
Vamos a hablar, ¿quiénes han escuchado de las trompetas de plata? Cuando el Señor se le apareció, el gran yo soy, se le apareció a Moisés en el monte para darle los 10 mandamientos, las tablas. Dice que la gente estaba tan asustada porque los asustó, no solamente que vean rayos y centellas y todo ahí, no, sino que es que ellos dicen que ellos miraron ciertas cosas allí. Después de ese incidente, Dios le mostró a Moisés parte del tabernáculo allá en el cielo para que lo reprodujera aquí en la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Junto con las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, le dio instrucciones de cómo hacer los instrumentos que habían dentro del tabernáculo. Y que es importante conocerlo, ¿ok? ¿Por qué? Si Él lo hizo aquí en la tierra, que ahí en el cielo Él tiene esas mismas cosas, porque nos puso a reproducirlo aquí. Nosotros pensamos que es esa trompeta, la vela que se toca así. Así no es, sino que el chatzorot. Chatzorot es la trompeta que es lisa, directa, y aquí tenemos en Números capítulo 10, 2 y el verso 8, hermano. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campamento. Que eran de plata, anote eso, de plata, y tenían una función. Ahí vamos a ver la primera función, pero en el verso 8 y en el capítulo 10 de Números da más explicación. En resumen, el propósito de esas trompetas de plata era reunir a los 4 campamentos, ¿okay? Porque el campamento se había dividido como en cruz. Una vez dimos esa enseñanza, es maravillosa ver cómo todo el pueblo por tribus dividía ese campamento. Entonces esas trompetas al sonarse tenían que venir a un punto. Pues eso era el propósito de estas trompetas. Sonaban y la gente sabía dónde estuviera, tenía que ir al campamento. Servían para convocar, para movilizar, pero también para recordar lo que una vez se vio allá en el monte Sinaí, para librar en la guerra, porque dicen: cuando tú vayas a la guerra, toca estas trompetas para que el Señor se acuerde de ti y te ayude en la batalla. Anuncian y advierten también, pero solamente podían tocarlas los sacerdotes, los que estaban prescritos para que lo hicieran. Solo ellos podían hacerlo. Número 10:10. Toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta. Las fiestas son del Señor, no es de la gente. Hacían fiesta y se alegraban, pero eran las fiestas para el Señor, las fiestas de las luces para el Señor, fiesta de las trompetas para el Señor, el Sukkot, todas esas fiestas. Cuando ofrezcan holocaustos, sacrificios de reconciliación, toquen esas trompetas con alegría, porque el sacrificio se hace con alegría. ¿Ok? Se hace anunciando, no para que otros lo vean, sino anunciando: Señor, aquí yo vengo con lo que yo tengo para ofrecerte. La voz de Dios a través de los profetas es lo que significan esas 2 trompetas. ¿Por qué 2? Y hay muchas interpretaciones que, juntando toda la Biblia, poniendo todas las cositas allí en la Biblia, puede significar el Nuevo y el Antiguo Testamento, puede significar los 2 testigos. ¿Y cuáles son los 2 testigos? Israel, cuando venga al pleno conocimiento del Señor junto con nosotros, dice el Señor: ustedes son mis testigos. O sea, hay cosas muy ricas que podemos sacar de eso. Oseas 8:1, alguien que lo busque, por favor. Y otro que me busque, Joel 2, capítulo 1. La voz de Dios como trompeta a través de los profetas. Oseas 8:1, ¿quién lo tiene? Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Sí, ok. Ahora Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Eso es bien importante. Viene el día del Señor. Toquen trompeta. Ahí hay otra pista. Toquen trompeta porque viene el día terrible del Señor. ¡Ay, Padre! Entonces, como que al final, en la lineecita que usted tiene, ¿sí? Como que se va a tocar una trompeta en el último segmento.
porque es el día del Señor. Entonces ponga ahí, vaya agregándole, póngale las pistas, vaya poniendo aquí como que suena una trompeta. Entonces, como dijimos, los dos profetas, los dos testigos, las dos casas unidas, la casa de Efraín, que somos nosotros, los gentiles, y la casa de Judá, que son los judíos, testigos para proclamar la salvación del Eterno. Y será predicado este evangelio del reino. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de solo la sanidad, no, el evangelio del reino. Fue lo que enseñó Jesús por 40 días. Entonces, cuando los judíos y nosotros enseñemos ese evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Mientras no enseñemos lo que Él quiere que estemos enseñando y advirtiéndole a la gente, el evangelio no se va a esparcir por todo el mundo hasta el fin. Entonces, como que implica un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Aprendiendo, escudriñando, viendo qué es, para no dar el mensaje incorrecto. Es como que a usted le mandan una carta, pero usted sí, ya la leyó, y luego, ¿y qué decía la carta? Bueno, que yo tenía que decirle a usted, hermana Dunia, como que me apuntara, era algo así, como que me apuntara esto, me prendiera la luz y que cerrara la puerta del baño. Y se me olvidó decirle que allá tenía que apagar el equipo sonido y un montón de cosas, ¿sí? ¿Me entiende? Hay que leer bien las instrucciones. El segundo tipo de trompeta. No en todo lugar en la Biblia, cuando usted lee trompeta, quiere decir esas trompetas. Es una de las dos, o es esas trompetas o son chofares. Ahora se está conociendo mucho más de esto. Hace 20 años la gente no sabía nada de eso. ¿Ok? Ese shofar nació está allá en el cielo, porque dice en Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido fuerte de shofar, no como de shofar, sino un sonido fuerte de shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Imagínese ver un shofar, ¿de qué tamaño sería para que usted lo pueda ver? ¿Usted se lo puede imaginar? Los primeros en ver el gran shofar de Dios, de ahí fue que el Dios dio instrucción de cómo hacerlo. Todo el pueblo, dice ahí, observaba, diga, veía con esto mis ojitos, diga. Todo el pueblo veía, ¿qué veía? El estruendo, los relámpagos y el shofar. O sea, no se lo estaban imaginando y no solo lo estaban oyendo, lo estaban viendo. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Pues claro, son las cosas de Dios que Él muestra y que ha mostrado por siglos. Las trompetas las tocaban solo los sacerdotes, pero este es el instrumento del pueblo. El pueblo, una vez que los sacerdotes tocaban las trompetas de plata, el pueblo respondía con los shofares. Ah, entonces cualquiera lo puede tocar. Sí, pero el que sabe tocarlo. No es como en cualquier iglesita ahora que yo oigo y se oye un escándalo por todo lado. No es así. Números 29, verso 1. Primero, recuerden, los meses que habla la Biblia no son los meses gregorianos ni del calendario romano que tenemos nosotros. Cuando dice el séptimo mes, no es julio. ¿Ok? Porque los meses nuestros van conforme al sol, al movimiento del sol. El calendario hebreo es lunar. Por eso las fiestas del Señor se hacen en el sentido de las fases de la luna. ¿Ok? Y eso tiene también un significado profético muy lindo y un significado muy lindo porque el sol es Dios. ¿La luna tiene luz propia? ¿La luna adquiere su luz? ¿De dónde, Gabriel? ¿Del sol? La tiene que iluminar el sol para que se ilumine. A nosotros nos tiene que iluminar el Señor para poder iluminar a otros. ¿Ok? Entonces, en el séptimo mes, que es Tishrei, así se llama, Tishrei, para nosotros varía, porque como nosotros vamos según el sol, ellos con la luna,
Unas veces el mes de Tishrei puede caer en septiembre, en otras puede caer en octubre. Por eso es que la Semana Santa varía, por eso es que ciertas cosas varían, ¿ok? Entonces, Tishrei puede ser, ponga septiembre, octubre. Ahora nos da otra especificación. ¿Cuándo? El día primero de ese mes. Van a tener una convocación, ¿okay? Una reunión. Todos las tribus, todo el que es judío, una gran convocación. Ninguna obra de siervos. ¿Qué será una obra de siervos? Un siervo en ese entonces como un esclavo, como el empleado. Ninguna obra de ningún empleado van a hacer, ¿ok? Porque están más concentrados en su trabajo, en un montón de cosas. De eso se trata el Shabbat. Pero hay un motivo, porque se van a convocar, se van a reunir. Es como que usted prefirió quedarse lavando platos y en lugar de venir el domingo aquí a la iglesia. Es igualito. Ahí el Señor dijo, van a tener una santa convocación, santa que es escogida, apartada. Es que es algo especial que va a suceder en ese día. Diga, el primer día del séptimo mes para ellos, septiembre, octubre de nosotros. Será día de sonar las trompetas. Ahí se incluyen la de plata y las de shofar. Todos los sacerdotes llevaban sus trompetas de plata y todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el más grande, llevaba sus shofares. Pero ya habían sido instruidos en qué es lo que tenían que hacer. A ese día, hasta el día de hoy, a ese día, el día primero de Tishrei se le dice Yom. Yom quiere decir día. Yom Teruah, día de la trompeta. Yom Teruah también se puede traducir trompeta principal. Y es cuando inicia la fiesta de las trompetas. Y mire que, es que yo creo que no hay casualidades. ¿Sabe cuándo acaba de ser? Terminó ayer. Sí. Porque empieza el primer día, ahora vamos a explicar, ¿ok? El día de Teruah, también conocido como el día de trompeta. Ponga ahí, día de trompeta. O el Rosh Hashanah. No es Rosh Hashanah, sino Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, que implique el año nuevo, pero no, ay, sí, es que ya tuvieron el año nuevo, como los chinos. No, no, no. Ese día empiezan, es el principio de 10 días, que para ellos son los 10 días terribles. Ponga ahí. Es el primero de 10 días terribles, porque esos 10 días terribles son para que la gente pueda arrepentirse. En ese día hay ayuno, porque finalizaban el último día, el día 10º, con lo que se llama Yom. ¿Qué es Yom? Día, Kippur, perdón, de restauración. Comienza al atardecer de Elul, agosto-septiembre, en el calendario hebreo, y continúa hasta el anochecer del Tishrei, septiembre-octubre. En la Biblia solo se habla de ese solo día, septiembre-octubre. Los judíos agregaron un día más para no llegar tarde, para empezar antes y que estén todos convocados ahí. ¡Wow! Teruah quiere decir grito de alarma, un gran grito. Es exactamente el mismo grito que sucedió una vez que hubo algo majestuoso. Que Dios dijo, a la séptima vuelta, ahí ustedes van a sonar las trompetas y van a gritar las dos cosas. Eso quiere decir grito de alarma. Cuando pasó la caída de los muros de Jericó, Teruah, así se le dice a esa acción de estruendo, de un grito estruendoso congregacional. No es alguien que pega un grito ¡ah! Y ya, no. La unión de las trompetas de plata y la respuesta de los shofares es lo que se conoce como Yom Teruah o el Rosh Hashanah. ¿Okay? Ahí es donde se suenan primero las trompetas de plata y luego vienen, en cierto orden, vienen los shofares. En otros calendarios, como el chino, están en el año 4000. En el calendario hindú están en el 1000 y resto. En el musulmán, 1400 algo. Nosotros en el 2023, porque contamos a partir de
de la resurrección o la muerte de nuestro Señor. Y ellos desde el inicio en que el Señor creó los cielos y la tierra, 5784. Hay 3 sonidos diferentes que emite un shofar. Y también dependiendo del shofar, porque ya vimos que habían 2 tipos. Unos más chiquitos y uno que es largote. ¿Ok? El primer sonido es un sonido sostenido, como trup, trup. Ese es el sonido sostenido. El shevarim son 3 notas, trut, turut, turup y alto. ¿Ok? El terúa, el sonido terúa es una serie de 9 notas. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ese es el terúa. ¿Ok? 3 sonidos, falta uno. Entonces, cuando inicia Yom Teruah, inicia con la nota sostenida y luego sigue con esas 3. En Yom Teruah es un día de gritos, alarma, para recordarle a los hombres que el Yom Kippur está cerca. Porque ¿qué dijimos? Que es el primer día de 10. Solo quedan 10 días, es lo que están ellos anunciando. Quedan solo 10 días para que los malvados se arrepientan de su maldad y se unan al verdadero Israel. Cada mes, durante todo el año, se ha hecho sonar el recordatorio de grito de advertencia. Se acerca el 7º mes y pronto será demasiado tarde para arrepentirse. ¿Sabe que hoy en día, más que nunca antes en ninguna época, más judíos están regresando a estudiar su Biblia, su Torá, los profetas? Están celebrando todas estas cosas, están preguntando. Entonces, cuando dice la palabra que nosotros deberíamos de hacerlos celosos a ellos, ¿usted cree que usted hace celoso a alguien diciéndole, usted ya no es el pueblo de Dios, Dios lo desechó? ¿Hay celo en eso? No, mire, ahora nos toca a nosotros, la iglesia. No se me confundan, ellos son el pueblo de Dios. Nosotros fuimos injertados ahí. Pablo mismo les dice, les llama la atención. Un momentito, si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Entonces, eso no los hace celosos a ellos. Mire, Dios lo va a usar a usted para hacerlo celoso a él. ¿Celoso de qué? De que usted va a saber cosas que él ni siquiera ha leído tampoco. Porque hay muchos judíos que no leen su Torá, que no leen la Biblia, y usted lo puede guiar. Levítico 25:9. Entonces harás resonar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. Estamos hablando, ya que no es esa primera trompeta de júbilo con toda la gente. No, estamos hablando de una, ¿verdad? Dice, hará sonar esa trompeta, ¿cuándo? Al 10º día, Yom Kippur. El día del perdón, pero también de juicio. Implica las 2 cosas, porque es perdón y alegría y todo para los que creen, pero juicio para los que no creen. Ellos lo enseñan así también. El día de expiación haréis resonar la trompeta por toda su tierra. En toda la tierra de Israel se escuchó esta trompeta este fin de semana. Ellos saben que algo está sucediendo. Por eso se acuerdan que les dije al principio, ellos son el reloj. Israel es el reloj de Dios. Entonces, lo que vaya sucediendo allí, estemos alertas. Ese último sonido es con este shofar. Se empieza con este shofar, se termina con ese shofar, pero el sonido se llama tequía gedolá, ¿verdad? Tequía gedolá, que quiere decir gran estruendo, porque el sonido es algo así. La persona que lo está tocando agarra todo el aire que pueda y hace el sonido constante hasta donde le lleguen los pulmones, pero al final hace un sonido, es así. Tequía gedolá. Grafiquito para que se ubique un poquito en ese segmento y luego vamos a poner ese segmento en el segmento que empezamos a poner, ¿ok? Entonces, ve, el primer día de la celebración, todos los 10 días la celebración se llama Rosh Hashanah o Yom Teruah, pero Yom Teruah es el primer día.
Se suena ahí una trompeta y se contesta con los shofares. A la 10ª suena una sola trompeta, que fue la que vimos, el shofar grande, el retorcido. ¿Por qué es retorcido? Porque quiere decir arrepentimiento. Por eso Dios hizo los cuernos del carnero son retorcidos, arrepentimiento. La de plata no es retorcida, porque es de alarma. ¿Ok? Vean cómo todo tiene una manera de suceder. Entonces, a esa última trompeta o shofar se le llama la gran trompeta. Y con ese mismo sonido se finaliza ya, pero aquí está acompañado por los shofares, todos, y las trompetas. Aquí no, ahí es uno solo. Y es solamente una trompeta la que toca. Rosh Hashanah cayó en Shabbat y entonces no sonaron el shofar. En el Yom Kippur, cuando caen pero eso no está en la Biblia, eso lo pusieron los scholars judíos, porque ellos interpretan que llevar un shofar y alzarlo lleva fuerza y todo, entonces no lo suenan, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, pues eso no está ahí en la Biblia, yo quiero tocar el shofar para el Señor, pero bueno, son interpretaciones. ¿Ve cómo entre ellos también quieren escuchar los sonidos? Ok, vamos a ver, atentos. El primero que va a sonar es el tequía. Y la persona dice, tequía. Y hacen el sonido luego. Shevarim. Y sale el otro. Teruah. Y viene el otro. Anuncian qué tipo de sonido es. Por eso hay que saber. Tequía. Shevarim. תקיעה גדולה. Ese es el gran estruendo. Entonces imagínense si un hombre mortal es majestuoso escuchar eso, ¿verdad? Ahora imagínense si lo suena Dios. ¿Cree que lo vamos a escuchar? Sí, claro que lo vamos a escuchar. Siempre se suena ese en el Yom Teruah, pero es corto. Turú, ¿ok? Se le llama solo Teruah. Pero cuando es al final en el Yom Kippur, es Tequía Gedolá. Es el estruendo, ahora sí. Turú. Pero ellos, junto con los que están en diferentes sinagogas y personas hacen ese mismo sonido, se oye por todo Israel. Debe de ser asombroso. Entonces, la final trompeta, ¿ok? Usted a un judío le dice, la final trompeta, él le va a entender. Un cristiano, usted le pregunta más de un, ¿para usted cuál es la final trompeta? Pues la de las 7 del Apocalipsis. O como que hay una diferencia, hay algo, ¿verdad? Ahí. ¿Serán las 7 porque es la última? No, ahí se le llama la final trompeta no porque sea la última, sino porque es la más fuerte. Este último trompetazo prolongado le recordaba a los judíos el sonido como de bocina que iba aumentando en extremo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. La reunificación del pueblo judío y su retorno final a Dios será anunciado por un toque prolongado del shofar. Acontecerá, vea, Isaías 27:13, anótelo. Mire qué montón de versículos, ¿no? Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Ya saben la gran trompeta, ¿verdad? Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Todo eso lo vamos a poner en perspectiva cuando empezamos a ver Apocalipsis. Entonces yo hice este gráfico, vamos a irlo viendo poquito a poco. Los 7 años, ya lo vimos en la primera clase, los 7 años se dividían en 2, en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Por qué? Ya lo vimos en la primera clase. A la mitad va a haber un acontecimiento que va a dividir los dos.
tribulación y la gran tribulación. Dentro de la gran tribulación, en algún momento va a estar la angustia de Jacob. Hay muchos que piensan que la angustia de Jacob y la tribulación de los 7 años es lo mismo. Hay diferentes posiciones, pero si vemos específicamente la palabra, como que nos ubica ahí. Malaquías 3:2 habla de eso. Lo que pasa es que estamos poniendo ahora en perspectiva el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y las palabras de Jesús. Vea que es Mateo 24 por todo lado ahí. Mateo 24, 4, 8. Fuerte. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ok, cuando dice principio de dolores, hay dos interpretaciones, son muy válidas. La primera es que es antes de la tribulación es el principio de los dolores, o el principio de dolores es el principio de la tribulación. ¿Ok? Entonces, esto que está marcado aquí fue lo que marcó esta división. Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ajá. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni el día de reposo. Tanto los teólogos cristianos como los judíos que han conocido al Señor están totalmente de acuerdo que esa profecía que dio el Señor Jesús ya se cumplió. Se cumplió en el año 70. Porque fue cuando el templo fue destruido por los romanos y vino gran desolación, la gente tuvo que correr, fue algo terrible. De ese tiempo estaba hablando el Señor Jesús y eso ya lo ponemos en perspectiva allí, ¿ok? Eso fue lo que marcó Mateo 24, 15, 20, eso ya sucedió. Entonces, esta persona desoladora y todo eso va a tener otras características que en Apocalipsis son un poco diferentes. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis lo vamos a comprender más. ¿Qué dijo el Señor? Lo vimos en la clase pasada. Que nadie les engañe, decía Pablo, y dijo el Señor también, que nadie los engañe. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y ¿quién se ha manifestado? ¿Quién? El anticristo. Entonces, bueno, solo estamos poniéndolo ahí conforme a lo que estamos leyendo, ¿ok? Entonces, ok, el Señor como que no puede venir hasta que esté el anticristo. Entonces, por eso puse esta flecha ahí, que algo, ahí está, el Señor va a venir, pero ¿qué venida o qué es eso, ok? Eso de guerras, hambre, pestes, persecución son los primeros sellos. Puse aquí solo 4 porque ya al puro principio es donde ya eso se está dando. Si tenemos la perspectiva que tienen algunos de que la última trompeta se refiere a la séptima trompeta, pues entonces antes de una séptima trompeta, les contaba la vez pasada, pues hay 7 sellos, vea. Entonces hay que esperar a que se abran los 7 sellos y que suene la séptima trompeta o no. Ok, pero hay algunos que colocan esta séptima trompeta, la final trompeta, Yom Teruah, la ponen como esta. ¿Ok? Y la ubican en ese lugar del tiempo. Vea que estamos en la tribulación, no en la gran tribulación. Entonces, en algún momento, aquí, después de ser la apostasía y el anticristo revelado, va a sonar la final trompeta, pero no la gran trompeta. Hagamos diferencia, ¿ok? Porque hay 2. La grande, la triunfal, por decirlo así,
y la final trompeta. Se refiere a la última, no necesariamente de estos 7 ángeles, pero sí a la última que se toca siempre en septiembre y octubre. Pueden buscar 1 Corintios 15:51, 1 de Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 10:7 y Apocalipsis 11:15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, por eso puse esta sombrita aquí. Porque al sonido de la final trompeta vamos a ser transformados. Pero antes de ser transformados, ¿qué tiene que pasar? Que resuciten los que murieron en Cristo, ¿ok? Ellos tienen que resucitar primero. Y antes de que ellos resuciten, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué tiene que pasar? Exactamente, la apostasía y el anticristo. Lo de las trompetas y eso es una especulación, ¿ok? Lo estamos ubicando ahí, porque si esa final trompeta también es la última del ángel, entonces tendríamos que ponerlos allí. Esta última sería la trompeta del Yom Teruah, la última que usted escuchó, ¿ok? Pero no la del Yom Kippur, porque el Yom Kippur ahorita va a aparecer por acá. Luego, Mateo 24, 9, 14, vea dónde está ubicado. Ya está ubicado en la gran tribulación, léalo. Entonces se proclamará este evangelio del reino y en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ok, ve cómo ahí no es el fin todavía. Y luego vendrá el fin. Por eso está ubicado ahí. Entonces dice, pero el que siga firme hasta el fin, ese se salvará. Si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Ese es del 21 al 26 leemos todas estas cosas. Pero si ubicamos no todos los sellos de este lado, sino que el último sello y las 7 trompetas en la gran tribulación, porque esa es la otra perspectiva. La perspectiva primera es que los 2 primeros sellos ya están abriéndose casi, ¿ok? Aquí, que faltan 4 más las 7 trompetas, que es la trompeta final. Allí entonces el Señor va a venir por la iglesia, ese es el arrebatamiento, ¿ok? Será arrebatado, es así, arrebatados, pero no robados, no raptados, no en contra de su voluntad, usted entregó su voluntad al Señor. Y ahí entonces vamos a ser levantados y nuestra naturaleza cambiada. Para los que ubican el último sello ya en la gran tribulación, ¿por qué lo ubican ahí? Por algo. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. Ok, Mateo 24, 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando hayan pasado estos, ¿qué? Tiempo de angustia. De los cielos serán sacudidas. En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces harán duelo todas las razas de la tierra. Okay. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en nube del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí ¿cuál es esa trompeta? La que se encargaba de unir a todos, se le llama la gran trompeta. Y es la que se suena en el Yom Kippur, el sonido que nosotros tuvimos, ¿ok? Y aquí en el Día del Señor es donde están reservadas las copas de ira, porque
nosotros vamos a ser guardados de la ira del Señor. Quien va a llevar la ira del Señor son las naciones, los impíos, los que no creen en Él. Ahora, ¿se dieron cuenta de dos cosas? Vamos a ver quién. Hay dos momentos. En primera Tesalonicenses 4, Ajá, siga, sí. 4:17. Ajá, siga. Ajá. Hay un versículo que hemos aprendido desde mucho tiempo. Ajá. Y explica un tipo de arrebatamiento. Ajá. Entonces, Sí, es lo que está allá arriba, 1 Corintios 15:51 y 1 Tesalonicenses 4:16-17. Sí. Ahí está. Entonces, pues, es como si en vez de decir tribulación y gran tribulación, sino dentro de la tribulación, después de la primera mitad, 3 años y medio, ocurre un arrebatamiento. Correcto, eso es lo que quería que pusieran atención aquí. A la final trompeta seremos transformados, pero el Señor allí no va a venir aquí a la tierra. Dice que nosotros somos los que vamos a ¿qué? Ok, eso lo vamos a explicar la próxima, porque la gente confunde. Ve, porque ahí hay una gran diferencia, que cuando Él venga a reinar y que cuando nosotros lo vamos a topar allá. Porque mire, hay dos acontecimientos, y qué de la boda del Cordero, y qué del trono blanco. Como que Él va a venir, nos va a llevar y nos va a traer. No, o sea, hay algo ahí, ¿verdad?, que está sucediendo mientras nosotros estamos allá. En la final trompeta, Yom Teruah, tiene que suceder algo allá. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Pero luego dice que Él viene con sus santos, porque si no, no tiene sentido que nosotros cambiemos de naturaleza, nos vayamos y que luego vengamos y que como es. No, es porque hay que poner las cosas en su perspectiva. En eso todos estamos de acuerdo. En lo que había una cierta duda es, ok, pero es que es ¿cuándo? O sea, porque la gente insiste en que no, tiene que ser mucho antes de eso, porque no vamos a sufrir. Es que lamentablemente, pues sí que vamos a sufrir. Ya estamos sufriendo, sí. Cuando dice que vamos a ser transformados, no es la conciencia, la mente ni nada de eso, porque eso lo habla Romanos 12 cuando dice que nosotros somos los que tenemos que transformar nuestra mente, ¿ok? Pero el cuerpo no puede ser el mismo. Dice que hay algo precioso que dice ahí, que dice que lo corruptible se volverá incorruptible. ¿Qué perdemos? Es que si esto desearía tener, pastor, mire, el deseo de la pastora es tener una pantalla de aquí hasta aquí para poder poner los timelines y enseñarles. Y alguien me lo va a regalar a mí. Ok, porque imagínense, ok, esto es al final de la historia, pero aquí está el principio de la historia. El principio de la historia empezó, venga mi hermano Mario, ¿y dónde está su esposa? Venga, aquí, Adán y Eva. Sí empezó todo. Empezó con una boda, va a terminar con una boda, ¿ok? Qué lindo. Empezó entre ellos con una comunicación con Dios, pero lo perdieron el día que desobedecieron al Señor. Y perdieron la protección, perdieron esa protección y se volvieron seres humanos. Lo que vamos a rescatar aquí es esa luz, ese cuerpo que perdimos al principio, y este estado lo vamos a recuperar. Eso es una muy buena noticia. Y los que resuciten, exactamente, no van a tener su cuerpo. Por eso dice que el mar entregará a sus muertos, que la tierra entregará a los suyos, los que fueron quemados en la hoguera, los que no importa cómo esté ese cuerpo, lo que interesa es el espíritu. Y el espíritu sí tiene un cuerpo, tiene una revestidura, que es lo que vamos a volver a tener. Así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Estamos hablando la segunda venida, que todo mundo y que todo ojo lo verá, tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento. El sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán. Verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y con gloria. Y entonces Él mandará a sus ángeles, por eso es la gran trompeta, para que reúna. Porque hay otra cosa, y la vamos a ver la próxima semana, ahora no nos da tiempo.
que en esta gran tribulación son esos 10 días. ¿Se acuerda? Había entre trompeta y trompeta hay 10 días que representan. Estamos diciéndole arrepiéntanse, arrepiéntanse. Habrá gente que en este periodo se va a arrepentir. Pero hay otros que por más que les venga gran tribulación, no se van a arrepentir. Pero hay quienes se van a arrepentir. Entonces, a esos son los que el ángel va por todos los 4 rincones de la tierra, los va a reunir. Y ahora sí, entonces va a suceder lo que todos estamos esperando, ¿verdad? De los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo al otro. Entonces, la final trompeta se le llama en Apocalipsis 11:12. A ver, alguien que me lo lea rapidito y ya estamos terminando. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Dice que oyó una gran voz del cielo, pero eso no le hace honor a lo que en realidad dice el verso en original, en el koiné. Esa palabra, foné, no solamente es la voz, sino que es un gran estruendo, como el estruendo que se oye al final de la trompeta, del sonar. Ese gran estruendo. ¿Sabe que en el hebreo, cuando traducimos de eso al hebreo, la palabra utilizada ahí es kol gadol y está relacionado con el tequía gedolá? O sea que ese gran estruendo está señalado por la final trompeta, que es donde nosotros vamos a escucharlo a él.